Hola, hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Israel Elías, bienvenidos a mi canal, su canal, Yo soy la luz del cosmos. En esta ocasión quiero hablarles, compartirles una experiencia que tuve hace un par de años en relación a un sueño que tuve. He querido titular esta ponencia como la era de José el Justo, refiriéndome a José el Justo como uno de los hijos del patriarca Israel, conocido antiguamente como Jacob o Jacobo o Jacob, ¿sí? Para los que no conocen la historia de Jacob o de Jacob, pueden leer el libro de Génesis, ahí va a aparecer su historia. Y para los que no la conocen, más o menos voy a comentar algo de eso. Jacob, como bien se explica en las escrituras, tuvo 13 hijos, entre uno de los cuales era o estaba José, conocido en hebreo como Yosef. Y en las religiones o en las creencias religiosas, principalmente en el cristianismo, pues a Yosef o José se le conoce como José el Soñador. En el judaísmo se le conoce como José el Justo o Yosef Atzadik, dicho en hebreo, ¿ok? Y yo lo que les quiero compartir, pues tiene que ver más con mi experiencia que con lo que las religiones puedan explicar acerca de Yosef. Ahora, para que tengan más o menos un contexto, los que no conocen la historia de Yosef, Yosef, al ser, digamos, el preferido de su padre, Jacob, Israel, pues fue muy envidiado por sus hermanos, y más que él también, pues luego contaba los sueños que tenía, de que veía cómo ciertas estrellas que se relacionaban a sus hermanos le rendían honores a él, o cómo se inclinaban sus hermanos hacia él, de acuerdo a los sueños que él contaba, ¿no? Entonces, esto fue acumulando odio en los corazones de los hermanos de Yosef. Y Yosef, inocentemente, o no sé si fue inocentemente, de acuerdo a lo que cuenta la escritura en ese punto, pues mostraba estos sueños, pero él no se estaba dando cuenta, quizás, que lo hacía desde su ego, ¿no? De hecho, cabalísticamente hablando, Yosef o la esfera que representa a Yosef en el árbol sefirótico tiene que ver con Yesod, que se traduce como fundamento, pero que tiene que ver con el ego, con ese yo falso, con ese yo que quiere sobresalir, que quiere estar por encima de los demás. Recuérdense que Yosef tenía 17 años cuando pasó o se suscitó este acontecimiento de que los hermanos lo querían matar, pero uno de ellos pensó y dijo: ¿cómo vamos a matar y a derramar la sangre de nuestro hermano? Decidieron entre todos, al ver una caravana de, digamos, comerciantes de mucho tipo de cosas, pues decidieron venderlo, ¿no? Como esclavo. Y así es como José, es vendido por sus hermanos como esclavo y es llevado a Egipto, pues en esclavitud, para pues ser utilizado en las labores que se llevaban a cabo en ese tiempo. Después, para no hacerla tan larga, pues Yosef cae en gracia con las personas a las que llega, ¿sí? Y cuenta la historia que pues él tenía un amo, ¿verdad?, que se llamaba Potifar, y cuenta la historia que Potifar tenía una esposa que constantemente empezaba a acosar a Yosef para que Yosef se acostara con ella, ¿no? Entonces Yosef no quiso, se alejó, y por esta causa pues es metido a la cárcel Yosef. Ahora, Egipto, el simbolismo de Egipto tiene que ver también con el ego,
tiene que ver con esa carencia espiritual, tiene que ver con esa inmadurez. Entonces las historias bíblicas o los mitos religiosos de X o Y religión, en este caso estamos hablando de escritos que utiliza el cristianismo y el judaísmo, no precisamente nos hablan de historias quizás verídicas que hayan sucedido en la vida real, pero sí nos hablan de patrones, de arquetipos, de comportamientos del alma humana. Entonces estamos viendo cómo el alma humana, en el aspecto de Yosef, el hijo consentido, el hijo al que se le dio una manta de colores que se le prefería sobre los hermanos, nos damos cuenta que el hijo mimado y consentido pues se creía superior a sus hermanos, ¿verdad? Ahí está esa sombra, ahí está esa superioridad que él sentía, y ahí está ese ego manifestándose, ¿sí? Entonces la historia bíblica cuenta que es llevado a Egipto. Egipto, como dijimos, simbolismo del mismo ego. ¿Y qué pasa en Egipto, no? Al ser él muy bueno, al hacer bien sus labores con su amo Potifar, la mujer lo ve, lo desea, quiere que él se acueste con ella, él se aleja. Y de acuerdo al judaísmo, cuando él no quiere estar con la esposa de Potifar, sexualmente hablando, es cuando se le da el título de Yosef Atzadik, es decir, José el Justo, porque supo apagar su ego, supo apagar sus pasiones bajas, y dice y cuenta la tradición cabalística hebrea que él vea la cara y el rostro de su padre Israel, Jacob, cuando está a punto de como flaquear, ¿no? Con la tentación de la mujer de Potifar. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla que a nivel del alma, la parte que, por así decirlo, representa a una luz superior, en este caso al Padre, pues cuando es manifestado eso, cuando el conocimiento del Padre original se manifiesta en la vida de aquel que está viviendo una vida no encaminada en su propósito, sino encaminada en su ego, en sus pasiones, en sus deseos, cuando uno permite que esa luz original de la fuente divina aparezca y esté con nosotros, es cuando el ego, deja de ponerse en primer lugar y permite que la vida original se manifieste. Esto en ese momento pasó con Yosef, pero quiero comentarles que esto es un arquetipo, es una especie de patrón que le sucede al alma humana cuando pasa por este tipo de estadios. Entonces, quiero comentarles de esa forma para que ustedes puedan entender un poco más cómo poder entender las historias bíblicas. Es la manera en que yo lo entiendo. Quizás a algunos les sirva, quizás a algunos no, pero en mi caso particular, a mí me ha servido de esa forma. Entonces, ahora, para no hacerla más larga, Yosef es metido a la cárcel, cae en gracia con el jefe de la cárcel y empieza a administrar todo allá adentro, revela sueños al panadero y al copero, ¿verdad? Uno es colgado, uno es restablecido en su puesto, y uno de ellos, Yosef le dice: acuérdate de mí cuando estés frente a Faraón, para que yo pueda salir de acá. Él se olvida, ¿verdad? Y no llega el momento en que sale Yosef, hasta que Faraón tiene un sueño 2 veces que lo perturba demasiado al ver las 7 vacas flacas que se comen a las 7 vacas gordas, ¿verdad? Y que este sueño se repite también con frutos de la tierra, ¿verdad? Con espigas,
de trigo, si no mal recuerdo, por ahí me estoy equivocando, pero es el mismo significado en el sentido de que el sueño representaba lo mismo. Es decir, 7 vacas flacas, se comían a las gordas. Y 7 espigas de trigo, por así decirlo, feas, el fruto feo, malo, también pues hacía desaparecer a las 7 espigas de trigo que sí estaban pues bien. Entonces Yosef le interpreta el sueño a Faraón y le comenta lo que tiene que hacer, que iba a haber 7 años de sequía, primero 7 años de abundancia y 7 años de sequía, que en los 7 años de abundancia tenía que guardar el grano de los cereales con los cuales Egipto se iba a sustentar los 7 años de sequía. Y no solo que los 7 años de sequía iban a sustentar a Egipto, sino a todo el mundo conocido en ese entonces, ¿no? Entonces a Faraón le gusta la idea y lo pone a él como virrey para que organice y haga todo esto. Y le pone el nombre de Safnat Paneah. Y a ese punto es al que quería llegar. Le pone el nombre a él de Safnat Paneah. Hay muchas interpretaciones de lo que significa el nombre. Una de ellas significa el dador de pan, literalmente hablando. Y otra que me llama más la atención y que tiene que ver ya más con el tema de la cábala es que Safnat Paneah significa aquel que descifra códigos, el descifrador de códigos. ¿Ok? Entonces, esta historia, ¿por qué se las conté? Porque tiene que ver con lo que yo soñé, con lo que yo vi en el 2019, ahí por el mes de abril, si no mal estoy, del 2019. Mientras dormía, me encontraba tomando una clase en ese sueño y el profesor nos empezaba a explicar en el sueño que se estaba preparando las fuerzas que gobiernan este mundo, las élites que gobiernan este mundo, estaban preparando un plan para los siguientes meses, en ese caso del 2019, y para lo que fuera a pasar los próximos años. Y comentaba que ya habían armado el plan, todos los gobernantes, por así decirlo, que controlan este mundo, y se habían puesto, ¿verdad?, en organización con, valga la redundancia, otras organizaciones para determinar qué era lo que iba a pasar para el mundo a partir de la segunda mitad del año 2019. Y me acuerdo de algo muy importante que él escribía en el pizarrón, lo escribía en hebreo y preguntaba qué era lo que decía ahí. Entonces recuerdo que yo contestaba y le decía, ahí dice Safnat Paneah. Y él decía, bueno, después de que haya pasado esta organización, esta planeación de las grandes fuerzas que controlan el mundo, después de todo este año, en 2020, o sea, el año pasado, vendrá Safnat Paneah. Entonces yo me quedaba sorprendido, intentando comprender, intentando saber qué estaba significando todo esto. Y ahí yo despertaba de ese sueño y hasta la fecha me lo recuerdo, lo anoté, lo tengo ahí. Pero fíjense que empezaron a pasar cosas. Después de ese sueño, si no mal estoy, en junio, más o menos junio, julio, sale una noticia, no me acuerdo la fuente específica, en donde los países poderosos de este mundo ya estaban organizando cierto tipo de cosas de las que pasarían en el mundo. Hubo ciertos conflictos por ahí, por Medio Oriente. Estados Unidos estuvo, digamos,
interfiriendo en ese tipo de conflictos, ¿verdad? Y yo me recordaba del sueño y lo único que pensaba era, bueno, dejaré pasar el tiempo para ver qué es lo que sucede. Pasa todo el año 2019, entramos al año 2020 y ahí por el mes de febrero, si no mal estoy, en China empieza a salir todo el tema del nuevo virus, ¿verdad? Que está circulando por todo el mundo y que todo esto ha generado una pandemia. A partir del mes de marzo, acá en México, se declara que estamos en una pandemia y que había que llevar cierto tipo de normativas, ¿no? Y esto no solo pasó acá en México, pasó en todas partes del mundo, ¿no? En la mayoría de los países. Y entonces yo veía todo esto y estábamos en año 2020. Y justamente lo que yo había escuchado y visto era que en 2020 Savnath Paneagh se tenía que manifestar. Y si ustedes recuerdan la historia de Yosef, se le pone Savnath Paneagh a él porque descifra sueños, se los da a conocer a el faraón, y a través de eso que le hace reconocer al faraón, él es convertido en virrey, y después se hace todo este plan de parte de Yosef para mantener la abundancia en Egipto y alimentar a las naciones que estaban alrededor. Entonces ahí está la manifestación de esa sabiduría, de ese conocimiento de cómo hacer las cosas de manera correcta para generar un bien común, ¿sí? Entonces yo me ponía a pensar, Savnath Paneagh tiene que ver con saber descifrar códigos, con saber vibrar en una frecuencia en la cual yo me pueda conectar con la plena sabiduría divina, no con la sabiduría caída, la cual se le dice Sofía, esa es la sabiduría caída, sino con la sabiduría del mundo superior, que en hebreo le podemos llamar Jochma. Cuando uno empieza a vibrar en una frecuencia alta, elevada, puede conectarse a la esfera de la sabiduría del Padre primordial y obtener desvelaciones, obtener desciframiento de cosas que están veladas o que están cifradas, si lo quieren ver de esa manera. No se puede hacer de otra forma. No es que estamos adivinando, no es que estamos suponiendo, es que nos estamos conectando con el plano superior. ¿Qué quiere decir esto y cómo yo lo entendí? Y es mi punto de vista particular y es algo que yo pude ver y que a mí se me mostró. Es que a partir del año 2020, que a través de la ciencia de los números, si sumamos 2 más 2 es 4, tiene que ver con un movimiento de energía fuerte, sí, que habla de mucha rigidez, ¿verdad? En muchos aspectos, principalmente rigidez mental, rigidez en no cambiar cosas, rigidez en quedarse siempre con lo mismo, ser siempre subjetivos y nunca objetivos, en pensar que las cosas pueden ser de diferente manera. Vivimos un año 2020 muy brusco en ese sentido en relación a la energía, y quien no entendía el movimiento de la energía del año 2020, pues la energía misma le podía, o le pegó, ¿verdad? Porque ya pasó, pues un tremendo cachetazo, un golpe que le desestabilizó. Para mí lo que yo vi es que a partir de ese año, la frecuencia conocida como Savnath Paneagh, una frecuencia elevada que descifra códigos, que es dadora de alimento divino, por eso aquel que da el pan significa también su nombre, y el pan tiene que ver con sabiduría, con Jochma. A partir de ese año iba a haber más manifestación de eso, siempre y cuando pues nosotros
vibráramos al nivel de esa energía. Al no poder vibrar al nivel de esa energía, en vez de entrar en la parte de la abundancia a nivel espiritual y material, pues se entra en la sombra, que es ¿cómo poderlo decir? En lugar de ser abundante a nivel espiritual y material, pues uno se convierte en pobre a nivel material y espiritual. Empieza a haber problemas, limitaciones físicas, mentales, espirituales, emocionales. Entonces yo estaba pensando, ¿no? Justo que fue el año, y de hecho muchas personas que estudian el tema del tema de los números o de la ciencia de los números, estaba hablando justo que a partir del año 2020 y toda esta década de 2020 a 2030, pues iban a pasar muchas cosas, iba a haber muchos cambios, y que sobre todo la vibración energética del mundo iba a ser diferente, iba a haber bastantes turbulencias, y que nosotros pues teníamos que estar atentos para que esa energía no nos pegara, ¿verdad? O no nos pegara tanto. Y hace poco me llamó mucho la atención algo que escuché, que está relacionado también a esto. Ya estamos ahora en año 2021, es el año que suma 5. El 5 es un número de mucho movimiento, de muchos cambios, es una energía muy fuerte, que si tampoco uno sabe lo que está pasando y tampoco uno se pone a pensar que tiene que vibrar en comunión con esa vibración, pues también nos puede jugar malas pasadas, ¿verdad? Esto explicándolo a través de la ciencia de los números. Ahora, justamente, ¿por qué me acordé de lo que les estoy contando y de este sueño que tuve? Pues tiene que ver con lo que habla de esos 7 años de abundancia y de 7 años de carencia. Hace unos días escuché a una persona que ha estudiado mucho, que su fuerte es la astrología, y comentó algo que me llamó mucho la atención, en que él comenta que estos años del 2020 al 2027, 2026-2027, a nivel astrológico se le conoce como la era del caos. Entonces, enseguida, pero fue como que me tocaran a la puerta y me llamara alguien y me dijera: Israel, esto tiene que ver con ese movimiento de energía a nivel tanto positivo como negativo, conocido como Samnat Paneach. Cuando la energía de Samnat Paneach, por así decirlo, está vibrando en positivo, nos referimos al número 7 de abundancia. Acuérdense que el 7 es un número que representa completud, representa la palabra shalom, que es paz, pero también hay un verbo en hebreo que se dice leshalem, que sirve para decir pagar, que todo está completo, que todo está pagado. Pero también, como estamos en un mundo dual, en donde hay bueno, malo, alto, bajo, luz, obscuridad, pues también hay una parte negativa. ¿Cuál es esa parte negativa? La oscuridad, la carencia, la pobreza, la rigidez, a todos los niveles: mental, espiritual, material, físico. Entonces, me resonó demasiado, y lo que estoy contando no quiere decir que estemos hablando de una profecía que tal cual se cumple así como lo estoy diciendo, sino que hay claves para ir entendiendo esto. En lo que yo pude recibir y entender es que estamos en un proceso de tiempo, entramos en un ciclo a partir del 2020 en que tenemos que estar muy atentos, en que tenemos que estar muy despiertos,
en que tenemos que evitar perder el tiempo en cosas que no aprovechan y alinearnos con nuestro ser original, con nuestro Padre verdadero que está en nuestro interior, tomar las riendas de nuestra vida y caminar en nuestro propósito. Porque si no caminamos en nuestro propósito, entonces la energía que se manifestará en relación a lo que estoy comentando de Savnath Paneag será la energía de la carencia, la energía de la pobreza, la energía de las limitaciones, la energía de Egipto, la que te esclaviza, la que te mantiene limitado. Pero si nosotros tomamos las riendas de nuestra vida, nos encontramos a nosotros mismos, descubrimos quién es nuestro ser original, que está conectado al Padre de la vida, de las luces, entonces estaremos pues completos. Tendremos shalom, paz, tendremos abundancia. Y no digo que vaya a ser fácil, pero sí depende exclusivamente de nosotros que nos alineemos a la luz, que nos alineemos a nuestro propósito y podamos, sí, elevarnos a la frecuencia de Savnath Paneag, que si quiero ser un poquito todavía más explícito, la energía de Savnath Paneag a nivel de interpretación cabalística, a nivel de la interpretación que se utiliza dentro de la Kabbalah, yo puedo relacionar esa energía con la energía de la, digamos, a ver cómo lo puedo decir, con la energía de la salvación verdadera. ¿Y cuál es la energía de la salvación verdadera? La energía cósmica universal del Mashiach, es decir, la energía del Mesías universal, la cual ya se manifestó en un hombre hace más de 2000 años conocido como Yahshua o Yehoshua. En arameo algunos le dicen Ishu, algunos le dicen Yahshua. Pueden ser cualquiera de estas fonetizaciones. Ya la energía universal cósmica del Mashiach, la mente universal del universo, se manifestó en un hombre hace más de 2000 años al cual le pusieron salvación, que en hebreo se le dice Yahoshua o Yehoshua, o su nombre corto Yeshua en hebreo. O sea, Savnath Paneag, ¿por qué digo que tiene que ver con la energía universal cósmica conocida como Mashiach, Mesías ungido? Porque es el dador de pan y es el dador del verdadero alimento y de la verdadera sabiduría. Y el maestro dijo: cualquiera que bebiere de esta agua y comiere de este pan nunca más tendrá hambre ni sed, porque será saciado. Porque si conocen la verdad, si verdaderamente hacen lo que yo les digo que hagan, que es alinearse a su ser original a través de mi enseñanza, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Yo te pregunto hoy. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Conoces esa verdad? ¿Conoces tu verdad? Si no la conoces, te animo a que la busques y que vibres al nivel de Savnath Paneag, el dador de pan, el descifrador de códigos, el transmisor de la verdadera sabiduría. Es por eso que yo titulé este tema como la era de José el Justo o Yosef Atzadik. Y puede ser, ojo, en tu vida la era de José el soñador, de ese José, de ese Yosef que vivía en sus sueños, que vivía en su ego, que vivía en su fantasía. Pero puede ser la era de Yosef Atzadik, que pudo vencer su ego, que pudo vencer sus pasiones, que pudo vencer lo negativo en él, utilizar su ego para el servicio del propósito divino auténtico y ser el virrey, y ser el dador de pan,
y ser el preservador de la vida. ¿De qué lado quieres vibrar? ¿De qué lado quieres estar? Te lo dejo de tarea. Y otra cosa que me he dado cuenta, o que más bien la presencia divina, mi Padre primordial que está en mi interior, me ha mostrado es que simplemente la historia de los hermanos de José y él tienen que ver con un movimiento de energías en el árbol de la vida completo. Primero, obviamente, un árbol de la vida sefirótico, que la Kabbalah cuenta que solo son 10 sefirot, pero cuando Yosef, fíjense bien, cuando Yosef se digamos, hace las paces, se reconcilia, es que no encontraba la palabra, se reconcilia con sus hermanos. Fíjense, ya no estaba separado José de ellos. Ellos eran 12, él era el 13º. Cuando pasa lo que tiene que pasar, que ellos van a buscar alimento a Egipto y demás, y que cuenta la historia bíblica que José de alguna manera los retiene, que se queda con uno de los hermanos, y que ellos están asustados porque encima que ya se había muerto José aparentemente, pues uno más, pues decían: ¿qué vamos a hacer con mi padre? Se va a morir de tristeza, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa acá? Cuando se reúnen todos, se dan cuenta que su hermano al que vendieron ya no es como antes, sino que es un virrey. Es alguien que ya no vive en su ego, sino es alguien que vive con responsabilidad y que le está dando vida a las naciones en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 2 hermanos se integran a él. Y quiero que vean algo. Si hablamos a nivel de la Kabbalah, Yosef tenía que ver con Yesod. Y yo sé que la Kabbalah tradicional explica que cada sefirá pues tiene su arquetipo, en donde está Jacob en Tiferet, en donde está Moshe en Etzach, está Aarón en Od, etc. Así para cada sefirá. Pero yo en este punto lo que te quiero proponer y lo que yo me he dado cuenta es que en esta ocasión los 12 hermanos tienen que ver con esas 12 sefirot, porque el verdadero árbol de la vida tiene que ver con 13 emanaciones, 12 frutos principales del árbol y uno más que sería el conjunto de todos ellos, o la unión de todos ellos, el que engloba a todos ellos, que tiene que ver con el yo original, o lo que en hebreo vendría a ser Eye Asher Eye, yo soy el que soy, seré el que seré. Para que me entiendan, simplemente el yo soy, el yo soy. Cuando se unen los hermanos, todos los hermanos junto con el menor que es Binyamin o Benjamín, y se reconcilian con Yosef, porque ese ego fue aplacado por él mismo, ese ego fue alineado para el servicio divino, para su propósito de vida, que era dar vida, añadir, dar pan a las naciones para que vivieran en ese tiempo de sequía. Entonces se completa el árbol de la vida verdadero con 13 emanaciones. Y lo que les quiero contar con todo esto es que las historias de las escrituras tienen que ver mucho con el árbol de la vida verdadero. El árbol de la vida verdadero tiene 13 emanaciones. Un amigo mío que se llama Fernando tiene su canal Fernando en Armonía, se le llama así. Tiene otro canal que se llama Vital en Armonía. También ha explicado esto de la forma en cómo él se le ha desvelado esta información. No es el único que lo cuenta. También está otro maestro que se llama Pedro Ortiz, que tiene su canal Mensajero de Luz y Bra. No son los únicos. También del lado del judaísmo
a un rabino que se llama, si no mal estoy, que habla de la Kabbalah, el rabino Kirbuch, creo, perdón si lo estoy pronunciando mal, no me recuerdo bien el apellido. También habla acerca de 13 poderes del alma. Él los llama así, los 13 poderes del alma. Y bueno, y yo a todos ellos, a estos maestros de luz que estoy mencionando, también me les he unido para hablar de la verdad. Y que yo también tuve ese acercamiento, yo también pude comprender que no son 10 sefirot y una energía circundante, sino que son 13. Y se me desveló a través de otras visiones y a través de otros entendimientos que he recibido, impresiones que recibo de parte del Padre Primordial. Y no podía dejar pasar, de explicarles esto, que es muy importante y que cada uno de nosotros al final de cuentas tiene que encontrarlo, tiene que buscarlo. Porque yo no pretendo que lo que yo les cuento, que es muy personal, me lo crean. Yo lo único que pretendo es que ustedes puedan encontrar la verdad en su interior y que puedan examinar todo lo que escuchan de mí o de cualquier otro maestro o de cualquier otro difusor de la luz. Hoy estamos pasando y viviendo un tiempo complicado a nivel mundial, complicado en muchos aspectos. Mucha gente enferma de ansiedad, de pánico, de muchas cosas a nivel espiritual, con carencias físicas y materiales. Estamos viviendo en un momento muy tenso, muy difícil. ¿Y por qué sucede esto? Porque las personas no hemos encontrado nuestro camino, nuestro verdadero camino, nuestro propósito. No hemos encontrado la verdad de quiénes somos. Por lo cual, estos videos que yo subo con mucho cariño, con mucho amor, para compartirlos con ustedes, tienen el único objetivo de poder causar un despertar o al menos curiosidad por saber realmente quiénes son, quiénes somos. Es decir, todos tenemos que rectificar algo, todos tenemos que transformar algo, todos tenemos que hacer algo para encontrar la verdad. Si verdaderamente escuchamos la voz del Maestro y hacemos caso de sus palabras, entonces conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Ya más adelante, mi intención con el siguiente video es seguir hablando de los frutos del Espíritu, pero en el medio de esos videos quisiera hablarles acerca de lo que es el árbol sefirótico, que desde la Kabbalah tradicional hebrea llaman el árbol de la vida, y hablarles a su vez del árbol de las vidas, el Etz HaChaim, el cual está contenido con 13 esferas, 13 sefirot, 13 emanaciones que son nuestro verdadero mapa de nuestro ser original. Así que los invito a que no se pierdan nada de lo que vaya a estar subiendo y compartiéndoles. Si este video, si esta ponencia les gustó, por favor denme su like, activen la campanita para cualquier notificación. También voy a agregar una entrada en mi blog. Yo soy la luz primordial del cosmos. Los voy a dejar abajo en la descripción del video. Voy a dejar una descripción de este video. Quizás ahondaré un poquito más y comentaré un poquito más de lo que hoy he estado hablando con ustedes, y que sea para provecho, y que sea para luz, y que sea para protección. Y le envío un saludo y mucha luz a todos los maestros de luz que están hablando de esta verdad, que están compartiendo de esta verdad. Y no solo envío luz, amor, paz y vida, sino también protección para todos aquellos que están buscando y enseñando la verdad. Un saludo para todos. Nos seguimos viendo en este su canal. Yo soy la luz del cosmos. Hasta la próxima.
Shalom, shalom.